La lluvia golpeaba los cristales de la ventana como puños desesperados pidiendo refugio. Doña Emilia, de 72 años, apagó la radio y se acercó a la cortina de encaje que había tejido décadas atrás, cuando aún tenía esperanzas de que alguien regresara a casa. Sus manos arrugadas temblaron al apartar la tela. Afuera, la tormenta transformaba el sendero de tierra en un río lodoso, y el viento sacudía los jazmines del jardín que ya no florecían como antes. Todo en esa casa parecía suspendido en el tiempo, esperando algo que nunca llegaba. Un ruido sordo la sobresaltó. No era el viento, ni la lluvia, ni los gatos del vecindario buscando refugio. Era algo más pesado, algo humano. Emilia encendió la lámpara del porche y entreabrió la puerta. El aire frío le cortó la respiración, pero lo que vio la dejó sin aliento por completo. Un niño, tal vez de unos 8 años, yacía semiconsciente junto a la cerca de madera, empapado hasta los huesos, con la ropa desgarrada y una herida en la frente que sangraba lentamente. «Dios mío», susurró, y por un momento algo en su pecho se removió como si despertara de un sueño larguísimo. El pequeño murmuró palabras incomprensibles, con fiebre evidente. Sus ojos se abrieron apenas, vidriosos, perdidos, como si miraran a través de ella hacia un lugar que no existía. Tenía el cabello castaño oscuro pegado al rostro y algo en sus facciones, algo familiar que Emilia no supo identificar. «¿Puedes oírme?», le preguntó arrodillándose en el lodo sin importarle el camisón que se manchaba. «¿Cómo te llamas?». El niño intentó hablar, pero solo salió un gemido ronco. En su cuello brillaba una medalla antigua, oxidada, con letras que la lluvia había borrado casi por completo. Emilia miró hacia la casa de los Herrera, sus vecinos más cercanos. Las ventanas estaban oscuras. Era pasada la medianoche y la tormenta arreciaba. No había tiempo para pedir ayuda, ni siquiera para dudar. «Vamos, pequeño, no puedes quedarte aquí». Con una fuerza que no sabía que aún poseía, logró ayudarlo a incorporarse. El niño se apoyó en ella, pesado como una sombra mojada, y juntos atravesaron el umbral de la casa donde Emilia había vivido sola durante demasiados años. Lo acomodó en el sofá de la sala, el mismo donde su hija Carmen solía quedarse dormida leyendo novelas de amor cuando era adolescente. Trajo mantas, agua tibia, gasas para limpiar la herida. Sus manos trabajaron con la memoria muscular de quien había cuidado a alguien antes, hace mucho tiempo. Mientras le limpiaba la sangre de la frente, Emilia estudió su rostro infantil. Tenía una cicatriz pequeña en la barbilla, las cejas pobladas para su edad, los labios que temblaban de frío. Pero había algo más, una expresión, una forma de fruncir el ceño incluso dormido, que le provocó un estremecimiento inexplicable. «¿Quién eres?», murmuró, más para sí misma que para él. El niño abrió los ojos de nuevo, esta vez con más claridad. Eran marrones, profundos, con motas doradas que parecían atrapar la luz de la lámpara. No recuerdo», susurró con voz débil. «No sé dónde estoy». «Estás a salvo», le dijo Emilia, y por primera vez en años sintió que esas palabras tenían peso real. «Soy Emilia. Te encontré afuera, bajo la lluvia». El niño intentó sentarse, pero ella lo detuvo con suavidad. «Descansa. Tienes fiebre y esa herida necesita sanar». «¿Por qué?», comenzó él, pero la pregunta se perdió en otro gemido de dolor. «¿Por qué te ayudo?», completó Emilia. Se quedó en silencio un momento, escuchando la lluvia que empezaba a calmarse. «Porque a veces la vida nos pone en el camino de alguien que lo necesita, y a veces somos nosotros quienes necesitamos ayudar». No le dijo que había pasado 16 años esperando que alguien tocara esa puerta. No le dijo que desde que Carmen se fue con aquel hombre que prometió llevarla a la ciudad, la casa se había vuelto un museo de recuerdos y silencio. No le dijo que cada noche se preguntaba si su hija estaría bien, si habría formado una familia, si algún día regresaría con nietos que Emilia nunca conocería. Al amanecer, cuando el niño despertó con menos fiebre, Emilia le había preparado caldo de pollo y pan tostado. Se sentó frente a él y lo observó comer con apetito voraz, como si hubiera estado días sin probar alimento. «¿Recuerdas algo más?», le preguntó con delicadeza. Él negó con la cabeza, frustrado. «Solo imágenes borrosas. Una mujer llorando.
El sonido de un piano, el olor del pan, como este. Miró el trozo de pan en sus manos pequeñas con extrañeza. Es raro, pero me resulta familiar. Emilia sintió que el corazón le daba un vuelco. Carmen había aprendido a tocar el piano en esa misma sala. Y ella siempre había horneado pan los domingos. Debes tener un nombre, dijo, tratando de mantener la voz firme. No lo sé, no recuerdo nada antes de despertar aquí. Emilia miró la medalla que colgaba de su cuello. Había logrado limpiarla un poco y ahora podía distinguir algunas letras. Jul, y más abajo, algo que parecía amor eterno. ¿Te parece bien si te llamo Julián?, preguntó. Por la medalla. El niño tocó la cadena y asintió lentamente. Julián, sí, no suena extraño. Y así doña Emilia, que había perdido a su única hija 16 años atrás, comenzó a cuidar de un pequeño desconocido que había aparecido en su puerta como un regalo envuelto en lluvia y misterio. No podía saberlo aún, pero ese momento cambiaría ambas vidas para siempre. ¿Alguna vez sentiste que cuidabas a alguien que, sin saberlo, te estaba devolviendo algo que habías perdido hace años? A veces, la vida no da explicaciones. Simplemente une almas que se habían buscado en silencio. Ella solo quería ayudar a un niño enfermo que apareció sin nombre, sin pasado, sin rumbo, pero jamás imaginó que, en sus ojos cansados, descubriría el reflejo de una verdad dormida. Antes de continuar con esta historia basada en hechos reales, queremos invitarte a suscribirte a este canal. Aquí honramos relatos que sanan, que despiertan memorias y que nos recuerdan que el amor no desaparece, solo espera el momento justo para ser reencontrado. Gracias por estar aquí, alma sensible. Ahora sí, escucha con el corazón abierto. Los días siguientes transcurrieron con la rutina extraña de dos generaciones diferentes, aprendiendo a coexistir. Julián, aún débil pero decidido a no ser una carga, insistía en ayudar con pequeñas tareas apropiadas para sus 8 años: doblar la ropa limpia, regar las plantas del patio, ordenar los libros de la estantería. Emilia lo observaba desde la ventana de la cocina, mientras él intentaba arreglar la cerca del jardín con sus manitas pequeñas. Sus movimientos eran torpes por la debilidad, pero había algo en su forma de trabajar, en la manera como fruncía el ceño al concentrarse, que la transportaba a recuerdos que había guardado bajo llave. Carmen también tenía esa costumbre de morderse el labio inferior cuando algo la frustraba. Carmen también se pasaba la mano por el cabello de la misma forma, hacia atrás, cuando sudaba trabajando en el jardín. ¿Está todo bien, doña Emilia?, preguntó Julián, notando que lo miraba fijamente. Sí, mi hijo. Solo me recordaste a alguien. Julián se acercó, limpiándose las manos en el pantalón que ella le había conseguido prestado de una vecina con nietos. Le quedaba un poco grande, como la ropa que Carmen solía robar del armario de su padre cuando era niña y quería jugar a ser mayor. ¿A su hija?, preguntó con una intuición que los sorprendió a ambos. Emilia se quedó inmóvil. No le había mencionado que tenía una hija. ¿Cómo supiste que...? No lo sé, respondió él confundido. Solo hay una habitación al final del pasillo que parece de una mujer joven, y hay un piano que parece esperar que alguien lo toque. Supuse... Emilia sintió que las piernas le temblaron. Carmen siempre había dejado su cuarto exactamente como estaba cuando se fue. Y el piano, nadie lo había tocado en 16 años. Se llamaba Carmen, dijo en voz baja. Se fue cuando tenía 18 años. Se fue con un hombre que la llenó de promesas. Dijo que regresaría, pero... Emilia se secó los ojos con el delantal. Pero ya no sé si está viva o muerta. Julián se acercó más, y por un momento extraño, Emilia sintió el impulso de abrazarlo como había abrazado a Carmen la última noche antes de que se fuera. Había algo en su presencia infantil que llenaba un vacío que ni siquiera sabía que seguía doliendo. ¿Puedo ver su cuarto?, preguntó Julián con la delicadeza que a veces tienen los niños sensibles. Emilia dudó. Nadie había entrado a esa habitación excepto ella, para limpiar el polvo que se acumulaba sobre los recuerdos. Si usted quiere, está bien. Solo que está todo como ella lo dejó. Caminaron juntos por el pasillo estrecho. Emilia abrió la puerta de madera clara
y el aroma a lavanda y tristeza los recibió. La cama estaba hecha con la colcha de flores que Carmen había elegido para sus 15 años. En el tocador los frascos de perfume seguían en su lugar, junto a la foto de su graduación de secundaria. Julián se detuvo en el centro de la habitación y cerró los ojos. Respiró profundo, como si quisiera memorizar cada detalle. «Huele a jazmines», murmuró. Emilia se estremeció. Era imposible que él lo supiera, pero Carmen siempre había usado agua de jazmines. Era su aroma favorito. «¿Te resulta familiar?», preguntó con el corazón acelerado. «Sí, pero no sé por qué. Es como un sueño que no puedo recordar completamente». Julián se acercó al piano de cola que dominaba una esquina de la habitación. Sus deditos rozaron las teclas con reverencia, sin presionar. ¿Ella tocaba? «Hermoso», suspiró Emilia. Tenía un talento natural. Podía tocar cualquier canción con solo escucharla una vez. Sin pensarlo, Julián presionó una tecla. El sonido resonó en el silencio como una lágrima cristalizada. Luego otra tecla, y otra. Lentamente, sus pequeños dedos comenzaron a formar una melodía sencilla, nostálgica. Emilia se llevó las manos a la boca para contener un grito. Era la canción que Carmen tocaba todas las noches antes de dormir. Una nana que Emilia le había cantado cuando era pequeña y que Carmen había aprendido a tocar de memoria. «¿Dónde aprendiste esa canción?», susurró. Julián se detuvo abruptamente, como si despertara de un trance. «Yo no lo sé. Simplemente mis dedos la sabían». Se miraron en silencio durante largos segundos. El aire entre ellos parecía cargado de preguntas que ninguno se atrevía a formular. Esa noche, mientras Emilia preparaba la cena, Julián encontró una caja de madera en el armario de la sala. Estaba rota por una esquina, con la bisagra suelta. «Doña Emilia, ¿puedo intentar repararla?». Era la caja donde Carmen guardaba sus tesoros de adolescente, cartas de amigas, fotos del colegio, el anillo de compromiso que nunca llegó a usar porque se fue antes de la boda que habían empezado a planear. «Está rota desde hace años», dijo Emilia. «Carmen la dejó caer el día antes de irse. Nunca tuve corazón para arreglarla». Julián trabajó en silencio durante 1 hora, con herramientas que encontró en el cobertizo. Sus manos pequeñas parecían saber exactamente qué hacer, como si hubiera reparado esa misma caja antes. Cuando terminó, la alzó con cuidado y se la entregó a Emilia. «Ya está como nueva». Emilia recibió la caja con manos temblorosas. Al abrirla, el mecanismo de música que había estado roto durante 16 años comenzó a sonar. Era la misma nana que Julián había tocado en el piano 1 hora antes. Se miraron de nuevo y esta vez, ninguno de los dos pudo ignorar que algo más grande que la casualidad estaba ocurriendo entre esas paredes. «Julián», dijo Emilia con voz quebrada, «¿tú crees en el destino?». Él se sentó frente a ella, y en sus ojos marrones con motas doradas, Emilia creyó ver un reflejo que conocía de memoria. «Antes de llegar aquí, no creía en nada», respondió con la seriedad que a veces tienen los niños que han sufrido. «Pero desde que estoy en esta casa, siento como si hubiera regresado a un lugar donde ya había estado, como si…». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Como si hubiera estado esperando regresar aquí toda mi vida, sin saberlo». Emilia cerró los ojos y por primera vez en 16 años se permitió imaginar que tal vez, solo tal vez, el destino no había terminado de escribir su historia. Habían pasado 2 semanas desde la llegada de Julián y la casa había recobrado una vida que Emilia creía perdida para siempre. Los desayunos se habían vuelto conversaciones largas, las tardes tenían compañía y por primera vez en años, alguien más que ella pisaba las baldosas del patio trasero. Pero esa mañana de domingo, algo cambió todo. Emilia había ido temprano al pueblo para comprar medicinas que Julián necesitaba. Cuando regresó, escuchó el sonido del piano atravesando las paredes de la casa como un fantasma melodioso. No era la nana de siempre. Se acercó sigilosamente a la ventana de la sala y lo que vio la dejó sin respiración. Julián tocaba con los ojos cerrados, completamente perdido en la música, pero sus pequeños dedos ejecutaban una pieza compleja, llena de matices y sentimiento.
No era la torpeza de alguien que apenas recordaba tocar. Era la maestría natural de alguien que había crecido con esas teclas. Y la canción, Dios santo, la canción. Era Claro de Luna de Debussy, la pieza que Carmen había estado practicando obsesivamente antes de irse, la misma que tocó la última noche en casa, entre lágrimas, como una despedida musical a todo lo que dejaba atrás. Emilia se aferró al marco de la ventana, sintiendo que las piernas le fallaban. Julián tocaba no solo las notas, sino también los errores específicos que Carmen solía cometer en el tercer compás. Incluso la pausa dramática que ella añadía en la parte más emotiva. Esa pausa que no estaba en la partitura original, pero que Carmen había inventado, porque la música necesita respirar, mamá. Cuando terminó, Julián abrió los ojos y se quedó mirando sus propias manos pequeñas con asombro. «¿Cómo es posible?», murmuró. Emilia entró a la sala con pasos lentos, como si caminara en un sueño. «¿De dónde conoces esa canción?» «No lo sé», respondió él, visiblemente perturbado. «Estaba ordenando los libros del estante y vi esta partitura. Cuando la toqué era como si mis manos recordaran algo que mi mente no puede alcanzar». Emilia se acercó al piano. La partitura estaba abierta exactamente en la página donde Carmen había anotado con lápiz: «Para mamá, que me enseñó que la música también puede decir adiós». «Julián», dijo con voz temblorosa, «necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo». Él asintió nervioso por el tono grave de su voz. «En tus recuerdos borrosos, esa mujer que llora, ¿puedes describir algo más de ella?» Julián cerró los ojos, concentrándose. Tenía el cabello castaño claro, siempre recogido, y sus manos tenían un anillo pequeño, dorado, que giraba cuando estaba nerviosa. Emilia se llevó la mano izquierda al pecho. En su dedo anular brillaba el anillo de matrimonio que nunca se había quitado, el mismo que siempre giraba cuando estaba preocupada por Carmen. ¿Algo más? Cantaba mientras cocinaba. Y había jazmines. Siempre había olor a jazmines. Julián abrió los ojos y la miró fijamente. «¿Por qué me pregunta esto, doña Emilia?» En ese momento, tocaron a la puerta. Emilia se sobresaltó, como si la hubieran descubierto en medio de un secreto. Era doña Mercedes, su vecina de toda la vida, que venía con un plato de empanadas caseras. «Buenos días, Emilia. Vine a conocer al niño del que todo el pueblo habla». Julián se acercó con cortesía y se presentó. Mercedes lo estudió con la mirada inquisitiva de quien había visto nacer y crecer a 3 generaciones en el pueblo. «Tienes cara conocida, mi hijo», dijo frunciendo el ceño. «¿Cómo dijiste que te llamabas?» «Julián, señora». «Aunque en realidad no estoy seguro si ese es mi verdadero nombre». Mercedes lo miró aún más intensamente. Luego miró a Emilia con una expresión extraña. «Emilia, ¿podemos hablar un momento a solas?» Fueron hasta el patio trasero, donde Mercedes cerró la puerta con cuidado. «Ese niño», comenzó en voz baja, «tiene los ojos de Carmen». Emilia sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué dices?» Esos ojos marrones con motas doradas, esa forma de fruncir el ceño cuando piensa, es idéntico a como Carmen miraba. Y hay algo más, Emilia. ¿Recuerdas que Carmen se fue embarazada? ¿Embarazada? Emilia se aferró a la pared. ¿De qué hablas? Lo supe después, por la partera del pueblo vecino. Carmen estuvo allí durante su embarazo. Tuvo un niño, Emilia, un niño que entregó en adopción antes de desaparecer completamente. El mundo se detuvo. ¿Un niño? ¿Cuándo? Hace aproximadamente 8 años. Y si mal no recuerdo, lo llamó Julián. Emilia se sintió caer, pero Mercedes la sostuvo. ¿Estás segura de lo que dices? Tan segura como que ese niño tiene la misma cicatriz en la barbilla que Carmen se hizo cuando se cayó del árbol de mangos a los 8 años. Esa marca se hereda, Emilia. Regresaron a la sala donde Julián seguía hojeando las partituras del piano. Al verlo, Emilia notó por primera vez detalles que su corazón había reconocido desde el primer día, pero que su mente había rechazado por imposibles. La forma de sus cejas, idéntica a las de Carmen. El lunar pequeño detrás de la oreja izquierda que Carmen había heredado de su abuela. La manera de tocarse el cuello cuando estaba nervioso, exactamente como hacía su hija. «Julián», dijo con voz quebrada,
necesitamos hablar. Él la miró y tal vez por primera vez también vio algo diferente en sus ojos, algo que lo hizo comprender que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Está todo bien, doña Emilia? Mi niño, susurró, y las palabras salieron más verdaderas de lo que había imaginado. Creo que hay algo que ambos necesitamos descubrir. Afuera, el viento mecía los jazmines del jardín, y por primera vez en 16 años parecían a punto de florecer de nuevo. Esa noche, Emilia no pudo dormir. Las palabras de Mercedes resonaban en su mente como ecos persistentes. Carmen tuvo un niño. Lo llamó Julián, hace 8 años. Se levantó sigilosamente y caminó hasta su dormitorio, donde guardaba el baúl de los recuerdos que nunca había tenido valor de revisar completamente. Sus manos temblaron al buscar entre cartas viejas, fotografías descoloridas y objetos que Carmen había dejado. Al fondo del baúl, envuelto en un pañuelo de seda azul, encontró lo que buscaba, un sobre amarillento con su nombre escrito en la letra familiar de su hija. Para mamá, solo abrir si algo me pasa. Emilia nunca lo había abierto. Durante 16 años había respetado esa petición, esperando que Carmen regresara a explicárselo todo en persona. Pero ahora, con Julián durmiendo en la habitación contigua, ya no podía seguir esperando. Con manos temblorosas, rompió el sello. Mamá querida, si estás leyendo esto, significa que algo malo me ha pasado, o que el tiempo ha decidido que es momento de que sepas la verdad que no tuve valor de contarte. Cuando me fui con Roberto, no te dije que estaba embarazada. Tenía 3 meses y estaba aterrada. Roberto había prometido que nos casaríamos, que formaríamos una familia hermosa, que me llevaría a la ciudad donde podría estudiar música y ser alguien. Pero Roberto no era el hombre que creí que era. Durante los meses de embarazo descubrí su verdadera naturaleza. Los golpes comenzaron cuando mi barriga empezó a crecer. Decía que el bebé lo pondría nervioso, que un niño interferiría con sus planes. Llegué a temer por mi vida, mamá. Por mi vida y la de mi hijo. Di a luz en soledad, en un hospital del pueblo vecino, sin nadie que me acompañara. Cuando sostuve a mi bebé por primera vez, vi sus ojos marrones con motitas doradas, exactos a los míos, y supe que era lo más hermoso que había creado en mi vida. Le puse Julián como el abuelo que tanto amaba la música, pero Roberto seguía amenazándome. Decía que si el niño lloraba mucho, se desharía de él. Una noche, después de golpearme otra vez, tomé la decisión más difícil de mi vida. Llevé a Julián al orfanato de Santa Clara. Le dejé una medalla con su nombre y las palabras «Amor eterno» grabadas, esperando que algún día pudiera regresar por él. Le susurré una promesa mientras lo dejaba. Mamá va a encontrar la manera de volver por ti. Mientras tanto, que alguien te cuide como yo no puedo hacerlo ahora. Esa fue la última vez que lo vi. Roberto desapareció después de eso, llevándose lo poco que tenía. Me quedé sola, sin dinero, sin trabajo, demasiado avergonzada para regresar contigo y contarte que había fracasado tan miserablemente. He vivido estos años buscándolo, mamá. He ido a cada orfanato, cada hogar de adopción, cada registro que he podido encontrar, pero es como si Julián hubiera desvanecido del mundo. Si algo me pasa antes de encontrarlo, por favor, búscalo tú. Dile que su mamá nunca dejó de amarlo. Dile que cada día he pensado en él, que he tocado nuestra nana todas las noches, esperando que de alguna manera la música llegara hasta él. Y si por algún milagro de la vida él encuentra el camino de regreso a casa, cuídalo como yo no pude hacerlo. Ámalo como yo lo he amado desde el momento en que nació. Te amo, mamá. Perdóname por todo. Tu hija que nunca te olvidó, Carmen P.D. En el sobre encontrarás también la pulsera de identificación del hospital. Tal vez algún día sirva para encontrarlo. Emilia terminó de leer entre lágrimas que no podía contener. En el sobre estaba la pulsera de hospital, pequeña y descolorida, con el nombre Julián Morales y una fecha de nacimiento que coincidía perfectamente con la edad que él aparentaba tener. Con las manos temblorosas, se dirigió a la habitación donde Julián dormía. Se quedó en el umbral, observando su respiración tranquila, la forma como su cabello castaño se revolvía sobre la almohada, exactamente como dormía Carmen cuando era pequeña.
En la mesa de noche, brillando bajo la luz de la luna, estaba la medalla que él nunca se quitaba. Emilia se acercó lentamente y con cuidado infinito leyó las palabras que la carta había mencionado. Julián, amor eterno. No había duda posible. El niño que había encontrado moribundo bajo la lluvia, el pequeño desconocido que había cuidado durante semanas sintiendo una conexión inexplicable, era el nieto que nunca supo que tenía. Era el hijo de Carmen, el bebé que su hija había entregado para salvarlo de un hombre violento. «Dios mío», susurró, cayendo de rodillas junto a la cama. Julián despertó sobresaltado. «Doña Emilia, ¿qué pasa?». Ella lo miró a través de las lágrimas y por primera vez vio en sus ojos no solo los ojos de Carmen, sino también los del esposo que había perdido, los suyos propios, toda la herencia familiar que el tiempo y la distancia no habían podido borrar. «Mi niño», murmuró, y las palabras salieron cargadas de 16 años de búsqueda silenciosa. «Mi nieto querido». Julián se incorporó, confundido. «¿Qué dice?». Emilia le extendió la carta con manos temblorosas. «Léela, mi amor. Léela y comprenderás por qué tu alma reconoció esta casa desde el primer día». Mientras Julián leía con la ayuda de Emilia, porque aún era pequeño para algunas palabras, ella observó cómo su expresión cambiaba del desconcierto al asombro, del asombro al dolor, y del dolor a una comprensión profunda que parecía sanar heridas que llevaba en el alma sin saber de dónde venían. «Carmen era tu mamá, mi hijo, y yo soy tu abuela». Se abrazaron entonces en medio de la noche, mientras afuera el viento mecía los jazmines que por fin habían decidido florecer después de tantos años de espera. Era como si el universo hubiera estado preparando ese momento desde el día en que Julián nació, como si todos los caminos tortuosos que ambos habían recorrido los hubieran guiado de regreso a donde siempre habían pertenecido, en los brazos el uno del otro, completando una familia que el destino había separado solo para que pudieran reencontrarse cuando más lo necesitaban. El amanecer los encontró aún despiertos, sentados en la mesa de la cocina, rodeados de fotografías, cartas y recuerdos que Emilia había guardado durante años, sin saber por qué. Cada imagen era una pieza del rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. Julián sostenía una fotografía de Carmen embarazada, tomada en el jardín de jazmines que ahora conocía tan bien. Sus deditos de 8 años trazaban con cuidado el contorno del rostro de su madre, como si pudiera tocarla a través del tiempo. «Recuerdo sus manos», murmuró con la voz quebrada. «Tenían un lunar pequeño aquí, en el pulgar derecho, y siempre olían a jabón de glicerina». Emilia sintió que el corazón se le partía y se recomponía al mismo tiempo. Durante 8 años había imaginado este momento sin saber que lo estaba esperando. «Ella te cantaba por las noches», susurró Emilia, sacando de una caja de madera una pequeña grabadora antigua. «Grabé su voz una Navidad cuando tenía 17 años. El sonido que emergió del aparato era débil, casi fantasmal, pero inconfundible. Carmen cantaba una nana que Julián conocía, aunque no recordaba dónde la había escuchado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras las palabras olvidadas regresaban a su memoria como agua que vuelve a un cauce seco. «Duérmete, mi niño, que la luna ya se va. Duérmete, mi amor, que mamá te cuidará». La cantaba en el orfanato, confesó Julián con la voz ahogada. Los otros niños se burlaban porque decían que me inventaba una madre, pero yo la escuchaba tan claramente. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Como si la voz de Carmen hubiera sido una llave mágica, los recuerdos comenzaron a fluir como un río que rompe una presa. Julián recordó el olor del pan casero que su abuela preparaba, el sonido de los pájaros en la madrugada, la sensación de seguridad que sentía acurrucado en una cama que olía a lavanda. «El cuarto azul», murmuró de repente mirando hacia las escaleras. Había un cuarto azul con estrellas pintadas en el techo. Emilia se levantó lentamente, extendiendo su mano hacia él. «Ven conmigo, mijito». Subieron las escaleras como en una procesión silenciosa. Emilia abrió la puerta, que había permanecido cerrada durante 8 años. El cuarto de Carmen seguía intacto. Las paredes azul claro,
las estrellas doradas que Emilia había pintado cuando su hija era pequeña, la cuna de madera que había pertenecido a 3 generaciones. Julián se quedó inmóvil en el umbral. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. En un rincón estaba el osito de peluche que recordaba haber abrazado, el móvil de madera que giraba despacio movido por la brisa, los libros de cuentos que su madre le leía antes de dormir. «Aquí dormí», murmuró, entrando como quien entra en un sueño. «Carmen me leía aquí, y cuando lloraba, me llevaba a la ventana para mostrarme las estrellas verdaderas». Se acercó a la ventana y al abrirla, el aroma de los jazmines del jardín inundó el cuarto. Fue entonces cuando el último fragmento de memoria encajó en su lugar. «La noche que me llevó», dijo Julián, volviéndose hacia Emilia con los ojos brillantes de lágrimas y comprensión. «Recuerdo que llovía. Carmen lloraba tanto que no podía respirar. Me dijo que iba a hacer un viaje corto, que pronto regresaríamos. Me prometió que las estrellas me cuidarían hasta que volviéramos a casa». Emilia se acercó y lo abrazó con la ternura de todos los años perdidos. «Y las estrellas te trajeron de vuelta, mijito, te trajeron de vuelta a casa». Los días que siguieron fueron como despertar de un sueño de 8 años. El pueblo, que al principio había mirado con curiosidad la llegada del niño extraño, ahora observaba con ternura cómo la señora Emilia había recuperado la luz en los ojos. Don Aurelio, el tendero, comentaba que era un milagro verla sonreír de nuevo. Julián había encontrado su lugar en el mundo. Cada mañana se despertaba en el cuarto azul, ya no con la angustia de no saber quién era, sino con la paz de saber exactamente a dónde pertenecía. Iba a la escuela del pueblo, donde los otros niños pronto lo aceptaron como uno más, especialmente cuando descubrieron que sabía tocar el piano como un ángel. Una tarde de octubre, mientras limpiaban el jardín juntos, Julián encontró algo enterrado cerca del viejo rosal. Era una pequeña caja de metal, oxidada por los años. Dentro había una carta dirigida a él, escrita con la letra temblorosa de Carmen cuando tenía apenas 18 años. «Para mi pequeño Julián, si algún día regresas a casa, planté este rosal el día que naciste. Cada primavera, cuando florezca, será mi forma de decirte que el amor verdadero nunca muere. Solo espera el momento perfecto para florecer de nuevo. Si estás leyendo esto, significa que las estrellas cumplieron su promesa de cuidarte hasta que pudieras volver a casa. Eres lo mejor que hice en mi vida. Tu mamá que te ama eternamente. Carmen». Esa noche, Emilia y Julián plantaron juntos un nuevo jazmín al lado del rosal de Carmen. Cada palada de tierra era una promesa, cada gota de agua una bendición por el milagro de haberse encontrado. «Abuela», dijo Julián mientras apisonaban la tierra alrededor del pequeño arbusto. Era la primera vez que la llamaba así, y la palabra sonó como música celestial en los oídos de Emilia. «Dime, mijito, ¿crees que mamá sabía que esto iba a pasar?» Emilia miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. «Creo que el amor de una madre es lo más poderoso que existe en este mundo, y creo que Carmen movió cielo y tierra para asegurarse de que encontraras el camino de vuelta a casa». Los meses pasaron y la casa se llenó de vida de maneras que Emilia jamás había imaginado. Julián ayudaba con las tareas del hogar. Estudiaba en la mesa de la cocina mientras ella preparaba la cena, y por las tardes tocaba el piano para ella. Pero más que las actividades cotidianas, había devuelto el alma a esa casa que había estado esperando 8 años por su regreso. Los domingos iban juntos al cementerio, donde visitaban la tumba de Carmen. Julián le llevaba flores del jardín y le contaba sobre la escuela, sobre sus nuevos amigos, sobre lo bien que cuidaba a su abuela. Emilia susurraba oraciones de gratitud por el milagro de tener a su nieto de vuelta. Una mañana de primavera, cuando el jazmín que habían plantado juntos dio sus primeras flores, Julián despertó temprano y preparó el desayuno para su abuela. Mientras esperaba que bajara, se sentó al piano y tocó la nana que Carmen solía cantarle. Pero esta vez no era un recuerdo doloroso, era una celebración de todos los amores que habían convergido para traerlo a casa. Emilia bajó las escaleras siguiendo la melodía, con el corazón desbordante de felicidad.
Se acercó a su nieto y puso las manos sobre sus hombros mientras él tocaba. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dijo suavemente. ¿Qué, abuela? Que Carmen no se fue nunca de esta casa. Estuvo aquí todo el tiempo, en cada rincón, en cada recuerdo, en cada oración. Y ahora está en ti, mijito, en tu forma de sonreír, de tocar el piano, de cuidar las plantas. Ella volvió a casa a través de ti. Julián dejó de tocar y se volteó para abrazar a su abuela. En ese abrazo había 8 años de amor guardado, de noches en vela esperando, de fe inquebrantable en que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. El pueblo ya no hablaba del niño misterioso que había llegado una noche de tormenta. Ahora hablaban del nieto de doña Emilia, del pequeño que había devuelto la alegría a la casa de los jazmines, del milagro viviente que demostraba que no hay casualidades cuando se trata del amor de familia. Y cada noche, cuando las estrellas aparecían en el cielo, Emilia y Julián salían al jardín para contemplarlas juntos. Ya no eran un recordatorio de lo que habían perdido, sino una celebración de lo que habían recuperado. Un amor que había sobrevivido al tiempo, a la distancia y al dolor, y que ahora florecía más fuerte que nunca en esa pequeña casa donde las almas perdidas encuentran su camino de vuelta a casa. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia, tejida con ausencias que se volvieron presencias, con búsquedas silenciosas y con un amor que jamás se resignó a perderse para siempre. Una historia que nos recuerda que a veces el destino no llega como esperamos, sino disfrazado de casualidad, de necesidad, de un extraño que toca a nuestra puerta justo cuando creíamos que nuestros brazos ya no tenían nada que abrazar. Hubo un momento que te conmovió profundamente. Fue cuando Emilia escuchó la nana de Carmen después de 8 años. O quizás cuando Julián reconoció el cuarto azul donde una vez fue bebé y amado. O ese instante sagrado en que ambos entendieron que el amor verdadero no se pierde, solo espera pacientemente el momento perfecto para regresar a casa. Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el poder de una abuela que cuidó a un extraño y descubrió que estaba cuidando el pedazo más precioso de su corazón, la magia de un amor maternal que trasciende generaciones y se manifiesta cuando más lo necesitamos, y esa clase de fe inquebrantable que nos susurra que no hay casualidades cuando se trata del amor de familia. Gracias por quedarte hasta aquí, por dejarte tocar por esta historia, por compartir tu sentir, por ser parte de este rincón donde los milagros cotidianos también cuentan. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar justo cuando tu corazón lo necesite.